Listo, ahora sí, Brian. Bien. Pregúntanos. Había algo que no me había quedado muy en claro sobre Bit Banding, que es cómo está implementado en forma real este mecanismo. No sé si es que hay un flip-flop dedicado para cada bit que No, vamos a no, no, copiar. no, no. El bit que vas a copiar se lee de memoria, igual que si hiciera una lectura normal, ¿sí? O sea, no tenés dos celdas de memoria, tenés una celda de almacenamiento que la ves dos veces, ¿sí? Eso seguro. Y no es que Ahora, saldría una patita de una dirección de memoria cuando nosotros la direccionamos a esa memoria duplicada. yo creo, y acá entro en el terreno de la especulación porque no lo leí técnicamente y no sé si está aclarado técnicamente. Creo que lo que hace el procesador es agregar un pedazo de hardware que transforma la dirección de memoria, es decir, cuando vos pedís la 22, a ver, dibujemos Es acá. como que se me confunden los conceptos de bit banding con lo que usted había mencionado de GPIO, que también podríamos sacar patitas y ahí direccionar ese bit únicamente, pero puedo estar No, equivocado. a ver, en realidad la diferencia es la siguiente. En el GPIO vos lo que haces es a cada uno de los bits que almacenás en una celda, en un flip-flop, los podés acceder desde el exterior y por lo tanto le podés conectar cosas. ¿Sí? Sí, Tengas o no tengas bitbanding. El GPIO es un registro, es una colección de flip-flops, que tienen sus salidas disponibles al exterior. ¿Sí? Y que están mapeados en una dirección nueva. El bitbanding es una facilidad propuesta por ARM, yo no la conozco en un procesador antes que ARM, para que sea más simple a nivel software manipular bits individuales y el GPIO es un caso en el cual vos te viene bien eso, ¿sí? Como en el GPIO sí. muchas veces querés prender un bit solo, entonces el bitbanding es algo que te viene bien. Y en memoria te viene bien si vos querés manipular variables de tipo bool y querés optimizar el uso de memoria, ¿sí? Es Eso decir, que la respecto memoria a real está en la memoria que ocupemos. la memoria real, o sea, es decir que, claro, la memoria real van a ser los 32K que veías originalmente, no los 32 por 32 que ves como espejo, ¿sí? Solo tenés 32K reales. Pero vos vas a poder guardar, por ejemplo, banderas de un bit en lugar de en 32 bits, ¿sí? Entonces vas a poder meter 32 banderas donde antes metías solo una, ¿sí? Sí. Ese es el objetivo de bitbanding. El objetivo de bitbanding es que vos, en lugar de leer, enmascarar y escribir, simplemente leas o escribas una dirección. O sea que ocupamos ¿Sí? direcciones de 32 bits, únicamente ocupando el bit Para, menos significativo. y para hacer más fácil el código. Desperdicias direcciones del mapa para facilitar el código assembler para acceder a bits individuales. ¿Sí? Y Eso es esos bits para qué individuales lo haces. también estarían conectados a la dirección original de memoria. En realidad son una especie de redundancia de la dirección original de memoria. Ah, bien. Vos ves dos veces, igual que sucedió con la redundancia de que ves dos veces la misma dirección, acá pasa lo mismo, pero cuando la ves de nuevo, lo que sucede es que además solo ves un bit. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿cómo está hecho? Yo entiendo que tenés un módulo que intercepta el address bus y el data bus y cuando llegan direcciones de memoria que corresponden al bit banding, las transforma para mandarlas a la dirección original y lo que viene por el database lo transforma para ponerlo solo un bit en el bit menos significativo. ¿Sí? Es como que tuvieses un intermediario en el bus y hace esta transformación el propio CPU en el MDR, como para que quede claro más o menos dónde se hace. ¿Sí?
Entonces, la memoria no tiene que tener conexiones raras. Yo lo que les mostré era cómo se podría hacer, pero no creo que sea así como está hecho. Porque esto se hace en los mismos rangos de direcciones sin importar lo que haga el fabricante, y se hace sobre la memoria, y hacer todo ese esquema de poner buffer de más en la memoria sería una cosa muy cara, ¿sí? Entonces, yo sospecho que lo que hace es lo mismo que vimos cuando vimos redundancia, ¿sí? Desaparece determinados bits de direcciones o agrega determinados bits de direcciones, y con la información que desaparece de las direcciones, la usa para multiplexar el bit que tiene que mandar al bit menos significativo. Y transforma el database. Está como metido en medio. O sea que ya no utilizaría registro ahí y menos hardware. Utilizarías muchísimo menos hardware. Utilizarías un multiplexor de 1.32 y un poquito de lógica para transformar la dirección. Para de la dirección sacar cuál es el bit y cuál es la dirección original. Como vos tenés que hacer operaciones en potencias de 2, dividir es simplemente truncar determinados bits, ¿sí? Entonces separa los bits de direcciones, y algunos los usa para el multiplexor y otros los usa para... y otros los corre, ¿sí? Porque dividir es correr el bit 5 al bit 3, por ejemplo. Entonces, como que reconecta parte del address y reencamina los datos. Entonces, de la memoria vienen los 32 bits, pero al registro de destino solo llega el bit que vos querés. ¿Sí? Bien, profe. Muchas gracias. Me quedó más claro. Eso es como calculo que está hecho. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó clara la explicación? Seguimos con el tema que sigue, entonces. Interrupciones. Bien, esto es más o menos el cronograma que teníamos. Sabemos que venimos un día atrasado porque vimos este tema, con la intención de no avanzar tanto en interrupciones antes del parcial, porque es un tema importante y ustedes ya empiezan a tener la cabeza en otra cosa. ¿Sí? Bibliografía. Tienen el capítulo 9 del manual de usuario del NXP LPC 4337, o sea, del micro particular que nosotros estamos trabajando, aunque la mayor parte de interrupciones es algo genérico al Cortex, ¿sí? También tienen el capítulo 2 del manual de usuario del M4. Estas dos cosas son difíciles de leer, no van a poder estudiar el tema de acá. Lo que van a poder hacer es buscar referencias técnicas, ¿sí? De bits, de registros de control, de números de interrupción, ¿sí? Información técnica, pero no son bibliografía adecuada para leer y entender el tema. Como bibliografía, lo que tienen, si quieren, es bastante técnico, pero tiene un poco más de conceptos, es el GU, en los capítulos 7, 8 y 9, y el manual de referencia de la arquitectura, que tampoco es muy agradable de leer, ¿sí? Los manuales de Cortex de ARM son bastante malos en lo que hace a explicaciones. Son muy manuales y están muy orientados a buscar información técnica cuando uno ya entiende cómo funciona. Pero no son buenos para entender cómo funciona. Uno tiene que tener el background de haberlo entendido antes de leer el manual, ¿sí? En eso lo que los puede ayudar es el GU, y si no, puedo buscarles si necesitan algún otro libro que explique un poco los fundamentos, porque los fundamentos de interrupciones son similares a todos los procesadores. El Cortex tiene un esquema complejo de interrupciones, hay procesadores que tienen esquemas más simples, ¿sí? Pero en esencia parte de lo que vamos a ver es común a todos los procesadores. Yo voy a tratar de que a lo largo que vamos viendo los temas, a ustedes les quede claro, como por ahí cuando hablamos del memory mapping y del IO mapping,
qué cosas son particulares de este procesador y qué cosas son generales a todos los procesadores o a la mayoría de los procesadores. Bien, nosotros ya habíamos visto en el tema 1 una introducción muy breve a lo que era una interrupción, y venimos hablando de interrupciones. La idea es que ahora quede totalmente claro. Pero retomemos desde el inicio. ¿Qué es una interrupción en la vida real? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿sí? Para repasar cuáles son las fases por las que pasa una interrupción o las cosas que hacemos nosotros cuando recibimos una interrupción. Supongamos que ustedes están estudiando para el parcial de la semana que viene. Hagamos la idea, ¿sí? En esencia, lo que están haciendo, estén estudiando, estén escuchando, yo estoy dictando una clase, vale lo mismo, estamos ejecutando una tarea, ¿sí? En determinado momento, si ustedes están estudiando, lo llaman por teléfono, suena una notificación de WhatsApp, del correo, algo por el estilo. Si yo estoy dictando la clase, algunos de ustedes levantan la mano, por ejemplo, si estuviéramos presencial. O acá en virtual dice, profe. Entonces, lo que se recibe es un pedido de interrupción, ¿sí? Una señal externa a quien ejecuta la tarea pidiendo atención, ¿sí? En ese momento, quien está ejecutando la tarea, ustedes cuando están estudiando, yo cuando estoy dictando las clases, deciden si van a atender ese pedido de interrupción en forma inmediata o si lo van a demorar, ¿sí? O incluso si no lo van a atender directamente. O sea, si lo van a ignorar definitivamente o si lo van a demorar. Lo más normal es que lo demoren, ¿sí? O lo atienden inmediatamente o lo demoran, ¿sí? Lo que están haciendo es definir prioridades. Si es más importante el pedido de interrupción que recibo o la tarea que estoy ejecutando, ¿sí? Muchas veces, bien, a continuación, suponiendo que decida atenderla, vendrá un reconocimiento de la interrupción. En el caso de que ustedes estén estudiando, tomarán el teléfono, si es que lo llamaron. Si es que alguien les avisa que están llamando, le dirán, ya voy. O en el caso mío, si ustedes me interrumpen para hacer una pregunta, les diré o sí o espérame un segundito, ya te contesto. ¿Sí? Reconocen la interrupción al dispositivo o a quien haya pedido la interrupción. El punto siguiente, ¿sí?, es guardar el estado de lo que están haciendo. Si ustedes, suponiendo, están leyendo un libro, pondrán un señalador, lo pondrán boca abajo para marcar la página en la que estaban, ¿sí? De alguna forma, dejan las cosas organizadas para poder continuar lo que estaban haciendo cuando terminen la interrupción. A continuación, atienden la interrupción, ¿sí? En el caso del teléfono, hablan por teléfono. En el caso de la pregunta, se escucha la pregunta, se hace la respuesta y todo lo que haga falta para terminar la tarea de interrupción. Y entonces se recupera el estado, o sea, se vuelve a la tarea que estábamos haciendo antes de la interrupción. ¿Sí? Esto es un repaso muy obvio de lo que hacemos cotidianamente cuando tenemos una interrupción. ¿Sí? Y, bueno, se continúa, se recupera el estado y se continúa. ¿Qué sucede en un procesador? Exactamente lo mismo, por eso lo hicimos así. La ejecución de la tarea en un procesador consiste en la ejecución de un programa. Algún dispositivo externo, ¿sí? Siempre quien pide interrupción va a ser un dispositivo de entrada-salida, generará una señal de interrupción,
¿Sí? Para recibir el pedido de interrupción, ya lo habíamos dicho, el procesador tiene un terminal de entrada que va directamente a lo que es el control del CPU, al control que implementa la máquina de estado finito del procesador, que se llama IRQ. ¿Sí? Y cuando nosotros mandamos una señal, él lo interpreta como un pedido de interrupción. A continuación, decidirá si el pedido de la interrupción es mayor o menor que la prioridad del programa. ¿Sí? Evaluará las prioridades y si las prioridades son adecuadas, entonces empezará el proceso de... IRQ quiere decir Interrupt Request en inglés, o sea, pedido de interrupción. ¿Sí? Entonces, supongamos que sí atiende la interrupción, porque si no la atiende, se acaba acá. ¿Sí? En general, si no la atiende, la va a atender más adelante. O sea que más tarde o más temprano vamos a llegar a este punto, que es el reconocimiento de la interrupción. ¿Sí? Para esto, el procesador puede tener, en general va a tener algún mecanismo, pero hay distintos mecanismos. Uno de los mecanismos es tener una señal de salida, como mem request. Todas estas y estas forman partes del bus de control. Nosotros solo habíamos visto dos por ahora, ya vimos dos más, que sirve para decir estoy atendiendo una interrupción. A continuación, guarda el estado. Guardar el estado implica como mínimo guardar el PC. Y eventualmente por ahí tiene que guardar algunas cosas más. ¿Sí? Tiene que guardar el estado de la tarea actual. Tiene que guardar todo lo que haga falta para poder continuar la tarea actual, que es el programa que estaba ejecutando, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Y a continuación, atiende la interrupción. ¿Qué significa para el procesador atender la interrupción? Ejecutar otro programa. ¿Sí? Dejar de ejecutar el programa A, que era el que estábamos haciendo, y ejecutar un programa B que sirve específicamente para atender a quien pidió la interrupción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar el PC con la dirección de la primera instrucción de un programa que vamos a llamar rutina de servicio, ¿sí? Que es la que da servicio a la interrupción. Es decir, es la que atiende al dispositivo que pidió interrupción. ¿Sí? Una vez que el procesador empieza a ejecutar la rutina de servicio, de nuevo está ejecutando un programa. ¿Sí? Entonces, ya la rutina de servicio será el responsable de guardar todo el resto del estado. La rutina de servicio obligatoriamente tiene que ser totalmente transparente. ¿Por qué? Porque el programa que se estaba ejecutando tiene que seguir como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces, para eso, esta rutina no puede alterar absolutamente nada del procesador. Hará lo que tenga que hacer con respecto al dispositivo, dejará todo tal cual lo encontró, estas dos cosas que en las subrutinas eran optativas, acá son obligatorias, si no esto no funciona. Y a continuación, una vez que termina, recupera el PC que había guardado acá y continúa como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Podríamos decir entonces que las rutinas de las interrupciones es como llamar a sus rutinas por hardware. El mecanismo de guardar y de recuperar el PC y volver a lo que estábamos haciendo es muy parecido al de las subrutinas. ¿Sí? Bien. Técnicamente, lo que sucede es esto. Nosotros tenemos el programa de usuario, al cual muchas veces le vamos a llamar programa principal. Esto es el programa que se está ejecutando cuando no hay una interrupción, ¿sí? Igual que decíamos que
teníamos un programa principal que llamaba a una subrutina. Todo lo que se está ejecutando cuando no hay una interrupción, vamos a llamarlo programa principal. Esto puede ser, de hecho, el programa principal o puede ser una subrutina llamada por el programa principal. ¿Sí? Dentro de interrupciones, el programa principal es lo que no es la rutina de servicio. En determinado momento llega el pedido de interrupción, normalmente durante el curso de una instrucción, porque el programa está ejecutando siempre instrucciones, entonces en algún momento de la instrucción llega un pedido de interrupción. ¿Qué opinan? ¿Dejo esta instrucción por la mitad o la termino? ¿Qué tan rápido atiendo el pedido? Depende de la prioridad de la instrucción. Bueno, Benjamín dice que depende. ¿Alguien dice lo contrario? Todos confían en Benjamín. Y yo también creo que depende. O sea, siguiendo lo que hemos estado viendo recién, habría que analizar, digamos, justamente si decidimos interrumpir lo que estábamos haciendo para darle prioridad a la interrupción como tal, valga la redundancia. Perfecto. Pero hay un detalle. Si yo dejo la instrucción por la mitad, ¿cómo voy a seguir después? Hay que volver a comenzarla si la corto a la mitad. Si la corto a la mitad, tendría que volver a empezarla. ¿Sí? Bueno, Entonces, justo iba a preguntar algo de eso. normalmente lo que va a suceder es que la instrucción es atómica, o sea, la instrucción no se puede cortar. Vamos a atenderte al final de la instrucción. ¿Sí? Nunca en el medio. Entonces, el pedido llega y vas a tener una latencia correspondiente a lo que demora la instrucción más lenta hasta que empiece el proceso. ¿Sí? En la mayoría de nuestras instrucciones no es problema, pero la mayoría de nuestras instrucciones, ¿cuánto dura esto? Un periodo. Un T. ¿Sí? No es significativo. Ahora, hay procesadores que tienen instrucciones más largas. De hecho, nosotros tenemos instrucciones más largas. Algunas instrucciones que no vimos duran más de un T. De hecho, la MUL, por ejemplo, dura 8T. ¿Sí? Entonces, en general esto no va a ser un problema. Nunca va a ser un problema. Pero es importante saber qué ocurre. Que la interrupción llega en cualquier momento, siempre al medio de una instrucción, porque es muy difícil que llegue justo donde acaba una y empieza la otra. Y aunque suceda eso, aunque llega justo cuando empieza una y acaba la otra, ya técnicamente empecé esta, entonces siempre va a ser al final de la instrucción en curso. ¿Sí? El pedido de interrupción se va a analizar al final de la instrucción en curso. Profe, En ese punto, ¿sí? ¿y cómo hace el procesador el procesador para evaluar, para hacer esa evaluación de decir acabo de terminar el proceso recién ahora? ¿Cómo hace para evaluar eso? Ya acabo de terminar la instrucción. Y ahora voy a atender la interrupción. No. Vamos por partes. La interrupción viene de afuera. Lo que vos das es el INTA. ¿Sí? O sea, lo que vos das es el acknowledge. De afuera viene la interrupción, de adentro viene, vos das el acknowledge. ¿Cómo hace? Y bueno, estás en el último ciclo de la máquina de estado finito. Justo antes de ir al fetch de la instrucción que sigue, ahí te fijas en la interrupción. ¿Sí? Profe, Y al no te acknowledge lo olvides. da. Sí. Disculpe. No, si el acknowledge lo da en medio de la instrucción, o sea, inmediatamente No, cuando el recibe. acknowledge lo da acá, mirá. Todavía nos falta un paso. Todavía nos falta decidir si la vamos a atender. Bien. ¿Sí? Pero no te olvides que esto demora un T cierto a medias, ¿sí? Esto demora un T, pero tiene un pipe. Y de todas formas, vos lo que haces es, cuando vas a arrancar este ciclo T, decidís si ejecutas esta o ya entras en el proceso de interrupción. ¿Sí? Algo así como decidís
si la próxima instrucción tiene el valor original o el nuevo valor del PC, una cosa por el estilo. ¿Se entiende? Sí, profe, y una vez que le da el INTA, ahí se verifica las prioridades No, o las se prioridades cesa se primero el verifican pedido. antes. Primero se verifican las prioridades. De todas formas, yo le estaba preguntando a Benjamín que me había dicho cómo hacía para hacerlo al final del ciclo. ¿Sí? Entonces, al final de la instrucción, cuando la instrucción termina, se evalúan las prioridades. Te fijas si la prioridad de la interrupción es mayor que la prioridad del programa. Y si eso ocurre, recién das el INTA. Si no la vas a atender porque la prioridad es baja, no le das el INTA. ¿Sí? El INTA es justamente para que el dispositivo se entere de esto, que es algo interno del procesador. Es para que de afuera del procesador sepan si por prioridad vos decidiste atenderla o no. ¿Sí? Bien. A continuación guardo el estado del CPU. En general las interrupciones van a guardar automáticamente, ¿sí? Por hardware, el control, todas estas pasos los hace el control, todo esto, todo lo que está en azul. El control del CPU va a guardar por hardware una parte del estado del CPU. ¿Sí? Y va a cargar automáticamente el PC con la dirección de la primera instrucción de la rutina de servicio. A partir de este punto, ¿sí? Una vez que se hizo esto, se termina el flujo del control del procesador en lo que es la interrupción. Se empieza a ejecutar la rutina de servicio, pero para el procesador ya simplemente está ejecutando un programa. En lugar de este programa, está ejecutando este programa. Ya entra en el ciclo de fetch, decode y execute normal. ¿Sí? Esto sale del ciclo fetch, decode, execute de la ejecución normal de un programa. ¿Sí? El resto del estado que no se haya guardado automáticamente por hardware lo guardará la subrutina con push al inicio y lo recuperará con pop antes de terminar. ¿Sí? Finalmente, tendrá una instrucción para avisar de que terminó la rutina de servicio y de que debe volver a ejecutar lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Dudas? Y en el caso de que no lo hubiera aceptado la interrupción, seguiría con su flujo normal, el programa principal. Seguiría ejecutando por acá hasta que en algún momento se atienda. Porque, a ver, si no se atiende es porque acá estás en una zona de alta prioridad. O sea, este segmento del programa que está pintado en amarillo es importante. Debería estar pintado en rojo por ahí. ¿Sí? Entonces, como este segmento es importante, no te querés distraer. Pero después, por acá, en algún momento, dirás, bueno, ahora ya no es tan importante, ahora puedo atender interrupciones. Y esta interrupción quedará pendiente, ¿sí? Hasta que por acá, ¿Profe? cuando vos decidas atender, recién empieza el proceso. Sí. ¿Cómo hace el programa exactamente para saber cómo una interrupción tiene más prioridad que una instrucción? Bien. Exactamente lo vamos a ver como 15 o 20 diapositivas adelante. Pero Vale. el procesador va a poner un mecanismo para decir, este pedazo de programa es importante, no me interrumpas. ¿Sí? El cómo exacto lo vamos a ir viendo. Básicamente va a haber números asignados a esto y a esto, y se van a evaluar esos valores numéricos, pero hay distintos mecanismos. En este procesador son ¿No valores sería numéricos. fácil En otros simplemente poner una procesadores. bandera? Ese es el más básico de todos. El más básico de todos es poner una bandera. Estoy ocupado, no me interrumpan. Pero eso es todo o nada. Este procesador te da cosas más finas. Este procesador te da algo así como, si se murió alguien, no hay problema. Qué sé yo, por dar un ejemplo.
¿sí? Entonces te permite ser un poco más selectivo en este tipo de cosas sí me pueden interrumpir en este momento y este tipo de cosas no. Es algo más gradual que todo o nada. Pero el mecanismo más básico que hay es todo o nada. Es una bandera que dice, estoy ocupado, no me interrumpa. ¿Sí? Profe, en el caso de que hubiesen más instrucciones a continuación, ¿se irían guardando en algún arreglo o se irían pisando las interrupciones? Que haya más interrupciones. Sí. Bien, ya lo vamos a ver, porque por ahora no sabemos conectar ni una interrupción. Bueno, ¿Sí? Digamos, dejar esto mucho tiempo esperando tiene consecuencias. ¿Sí? ¿el programa Normalmente principal o la vamos a hacer introducción? para todo, para el sistema, digamos, tiene consecuencias. Para el programa principal Ok. en general no tiene consecuencias, pero las cosas no van a andar. Normalmente vos podés demorar una interrupción, pero sería, para que lo pongamos claro, sería como que yo no conteste ninguna pregunta a lo largo de toda la clase. Yo te puedo decir, esperame un cachito, ¿sí? No tiene mucho sentido que te diga después del recreo te la contesto, y si no contesto a lo largo de toda la clase y no anda, ¿se entiende? Esto es lo mismo. Hay momentos en los que vos podés decir, bueno, ahora no, ahora sí, pero en algún momento tenés que decir que sí, tenés que atender, y esos momentos tienen que ser razonablemente adecuados, ¿sí? Acá la lógica sigue aplicando completamente. Bien, característica muy importante. A ver, a ustedes que les gustan los tips para el parcial. No es que lo voy a preguntar en el parcial, pero es algo que sí o sí tienen que aprender. Las interrupciones son causadas por eventos externos y son asincrónicas. ¿Qué quiere decir asincrónicas? Que es impredecible saber cuándo va a llegar una interrupción para el programa que está ejecutando. ¿Sí? El programa principal, ese programa que estamos ejecutando y que suspendemos cuando llega la interrupción, no tiene forma de saber cuándo va a llegar una interrupción. Lo más que puede hacer es decir, no me molesten, ¿sí? Pero no puede saber cuándo está por entrar una interrupción. Entonces, las interrupciones, en este curso hay alguna bibliografía que hace que relaja esta definición. Ya lo vamos a ver porque vamos a ver unas cosas parecidas a las interrupciones. Nosotros le vamos a poner nombre distinto. Para nosotros, una interrupción solo va a ser algo que llega de una señal, por una señal externa al procesador, ¿sí? Y que viene inevitablemente de entrada a salida. Y por lo tanto es totalmente asincrónica con la ejecución del programa. Son dos conceptos muy importantes que sirven para pedir un servicio, ¿sí? Y ese servicio es el que provee la rutina de servicio de interrupción o ISR por sus siglas en inglés, ¿sí? Entonces, el servicio, el programa que se ejecuta para atender una interrupción, lo vamos a ver como rutina de servicio o como ISR, que es la sigla de rutina de servicio en inglés. Repito una vez. Las interrupciones deben, por esta característica de asincronía, obligatoriamente ser transparentes. El programa principal no se puede enterar de que hubo una interrupción. Y esto va a ser un problema cuando por alguna razón el programa principal necesite saber o necesite esperar una interrupción. Vamos a ver que en algunos momentos el programa principal tiene que esperar una interrupción y esto nos va a complicar la vida. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, no anda directamente. Si yo no hago rutinas transparentes al programa principal, el programa principal va a estar ejecutando y de repente se va a encontrar que donde había dejado un 3, ahora hay un 5. Y eso es inaceptable porque además, como es asincrónico, no hay forma de que tenga cuidado. No es como en los programas cuando llamamos a su rutina que vos sabías que si dejabas determinado valor en R1 no lo ibas a encontrar o podías no encontrarlo cuando vuelve. Acá en cualquier momento, entre cualquier par de instrucciones, te podrían cambiar los valores de los registros. Y eso no va a funcionar. Creo que es bastante obvio. ¿Sí? No hay forma de saber cuándo va a ocurrir y por lo tanto no hay forma que ustedes se puedan prevenir.
Y como les decía, entonces esto nos trae un problema. ¿Qué pasa si yo necesito saber si hubo una interrupción? ¿Qué pasa si el programa principal necesita saber si hubo una interrupción? Otra ¿Se les bandera. ocurre algún? ¿A dónde? Porque la bandera de no me interrumpan es una bandera de el control de la máquina de estado finito del procesador, ¿no? Ojo. Otra bandera que diga si hubo o no interrupción. Pero esto ya es un problema de software. Yo, en el programa principal, quiero saber que yo ejecuté la rutina de servicio que yo escribí. Mientras que la bandera anterior era una forma de decirle al control, dale atención a las interrupciones o no le des atención a las interrupciones, ¿entiende? Era una comunicación entre el programa y el control, entonces la bandera la tenía el control. Acá es una comunicación entre mi programa y mi programa. ¿Dónde A va a mí estar se me esa bandera? ocurre que en paralelo se debe estar ejecutando siempre algo que vaya controlando eso. No, una bandera, por eso una bandera, una variable bandera. Una bandera que se te hace en la rutina de interrupción y lees en el programa principal. Una variable global. ¿Sí? Definís en la dirección 100, vamos a poner un 1 cuando haya una interrupción. Entonces la interrupción pone el 1 y la bandera del programa principal lo busca. ¿Sí? La ¿Podría única repetir, profe? Puedo repetir. Yo necesito saber que hubo una interrupción, pero ya es un problema de software. Yo como programa principal decidí que voy a esperar a que llegue una interrupción. Si tengo un mecanismo de interrupción, no es muy normal andar esperando las interrupciones, por eso hace poly, ¿sí? Y no uses interrupciones. Si vas a estar esperando un evento, bueno, espera el evento. Esperar una interrupción es una cosa rara, pero a veces hace falta en determinado momento esperar una interrupción, ¿sí? Vamos a ver ejemplos más palpables. No es de lo más común esto, porque, de nuevo, si puse una interrupción, hice todo este trabajo, era para poder hacer dos cosas al mismo tiempo, correr el programa principal y cuando llegue una interrupción atenderla. Si el programa principal no va a hacer nada porque va a estar esperando una interrupción, volvamos al mecanismo de encuestas, ¿se acuerdan? Donde había un programa y decía, pasó tal cosa, sí, y lo atiendo. Y saquemos las interrupciones del medio. Las interrupciones son un mecanismo para que sea más fácil hacer dos cosas al mismo tiempo. Si no tengo dos cosas para hacer, no uso interrupciones, en general. Pero a veces siempre hay para toda regla excepción. Entonces, si yo necesito, como programa, porque yo lo diseñé así, necesito saber que hubo una interrupción, lo que hago es definir una bandera global en una dirección conocida, la 100. La rutina de servicio viene y escribe un 1, el programa principal se fija si hay un 1 y escribe un 0. ¿Sí? Simplemente una variable compartida entre la rutina de servicio y el programa principal. Pone 0 en ¿Se caso de acuerdan? que ya la esté por atender. O que ya la vio y ahora espera otra interrupción nueva. Bien. ¿Sí? Punto importante de esto, ¿sí? Más allá de saber si hubo una interrupción o no. Sí suele ser necesario que el programa principal se comunique con la rutina de servicio. Le pase información o tome información de la rutina de servicio. O sea, más que saber si hubo una interrupción, lo que probablemente va a necesitar saber es si la interrupción completó un trabajo, ¿sí? Y la única forma de comunicación que existe entre un programa principal y una rutina de servicio son las variables globales compartidas en memoria. No existe otro mecanismo de comunicación. Esto, si se acuerdan, es el equivalente a la forma de paso de parámetros, a la segunda forma de paso de parámetros que habíamos visto para subrutinas, que habíamos dicho que era de las menos convenientes. En este caso, en este contexto, no hay otra opción. No pueden usar la pila, no pueden usar registros, no pueden usar, por lo tanto, paso por referencia, porque también estaba la pila o los registros. Entonces, lo único que les queda para comunicar
o para pasar información entre el programa principal y ese otro programa que se ejecuta cuando hay una interrupción, es variables globales en memoria. ¿Sí? Profe, De hay todas algo que no me formas, queda claro. Digamos, yo vale. lo pongo en una variable global, pero lo mismo tengo que en algún momento ir a ver esa variable global. Entonces no entiendo cómo se haría eso. O ¿En sea, qué ¿en qué sentido? momento la voy a ver? Es- Porque si no la En estoy el viendo programa todo el principal tiempo, claro, la vas a tener que ver periódicamente, vas a estar haciendo un polling sobre la variable global en lugar de sobre claro. el dispositivo. En determinado, o sea, el programa principal siempre es un lazo, porque dijimos que el procesador siempre ejecuta instrucciones, entonces, inevitable, el programa principal de un sistema embebido es un lazo infinito, y en realidad el de la computadora de ustedes también es un lazo infinito, nada más que el lazo infinito está en el sistema operativo, ¿sí? Pero el programa está siempre ejecutando instrucciones, entonces el programa principal es un lazo infinito que siempre está buscando instrucciones. Cada tantas vueltas de ese lazo, o una vez en ese lazo, o varias veces en ese lazo, vas y lees la variable. Vos a mano. ¿Sí? Listo, sí. Simplemente que esa variable cambia mágicamente cuando se ejecuta la interrupción. Vos nunca la escribís y de repente la ves cambiada. ¿Sí? Sí, 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 ahora sí. Bien. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos múltiples fuentes de interrupción? Lo que Brian preguntaba, ¿qué pasa si llegan más de una interrupción? Por ejemplo, si suena el timbre y lo llaman a almorzar mientras estudiaba. Hay varios problemas a resolver. El primer problema es cómo lo vamos a conectar. Nosotros habíamos mencionado una patita de interrupción. Entonces, ¿cómo se conecta? El segundo problema es cómo se identifican, cómo sé que me están llamando por teléfono o que me están llamando a comer. Para nosotros es muy obvio, pero en el procesador no es tan simple. Lo que sigue es qué sucede si llegan dos juntas. Y lo que sigue es, ¿qué pasa si mientras yo estoy, o sea, una posibilidad es que lleguen dos juntas, al mismo tiempo me dicen venía a comer y suena el teléfono. Pero otra posibilidad es que yo estaba estudiando, me llamaron por teléfono y mientras estoy hablando por teléfono me llaman a comer. O sea, sobre una interrupción todavía entra otra interrupción. Fíjense que son dos situaciones distintas, ¿sí? La de que yo estoy haciendo una tarea y me llega otra interrupción. O sea, yo estoy haciendo una interrupción y me llega otra. Sería básicamente lo que nosotros decíamos un rato de no me molestes ahora mismo. Tipo, termino la interrupción y después recién atiendo a la otra. ¿Podría ser así? Pues es una solución, no es necesariamente la única, ¿sí? En cualquier caso tenemos que analizar por lo menos qué sucede, ¿sí? Cuando tenemos más de una fuente de interrupción, pueden darse estas dos situaciones. Cuando tenemos una sola fuente de interrupción no se puede dar. O hago el programa principal o estoy en la interrupción, no hay más. Pero cuando pongo más de una, ahora pueden pasar dos cosas. Puede pasar que lleguen dos interrupciones juntas y tengo que decidir qué hago. O puede pasar que esté viendo una interrupción y aparezca otra mientras estoy viendo la primera. Profe, ¿Sí? en el caso de Sí. que se dé el segundo caso, Se ¿cómo van a dar sería? todos en algún momento, ¿no? O sea, es como que cambia el rol ahora, la interrupción que se está ejecutando pasaría a ser como nuestro programa principal y la nueva interrupción la tendríamos que estudiar como venimos haciendo. Bien, a ver, yo le estoy contando qué es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Qué son los problemas que tenemos que resolver? ¿Sí? Tenemos 4 problemas para resolver al poner varias interrupciones. Este y este. Los vamos a ver a todos. ¿Sí? Por acá lo que hace falta es que entiendan el problema. Ya me están planteando alternativas de solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Arranquemos con este, que es de los más fáciles. ¿Cómo conecto múltiples líneas al CPU? Bueno, este es un esquema de conexiones que a ustedes no se les había ocurrido y que además es el que más se usa.
Sigo con una sola línea de interrupción. Esta línea de interrupción es activa en bajo. Quiere decir que para que haya una interrupción yo acá tengo que poner un 0. Cuando tengo un 0 hay un pedido de interrupción. ¿Sí? A esa línea de interrupción le pongo una resistencia de pull-up y la pongo a masa. Por lo tanto, normalmente, supongamos que todo esto todavía no está conectado, esta línea va a estar en 1. Esta entrada es de alta impedancia. ¿Sí? Por acá casi no circula corriente. Por lo tanto, esta tensión es prácticamente esta tensión. O sea, acá tengo un 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Pongo varias salidas a colector abierto. ¿Qué son las salidas a colector abierto? Un transistor, ¿sí?, que tiene el colector conectado acá y el emisor a masa y acá el pedido de interrupción. ¿Sí? De estas pongo todas las que quieran. Si yo acá tengo un 0, ¿sí?, este transistor está cortado. Tengo 0 en la base, 0 en el emisor, por acá no circula corriente, por acá tampoco. ¿Sí? Entonces, por acá no hay corriente, por acá tampoco hay corriente, por acá tampoco hay corriente, todo esto sigue estando en VCC. Pero ahora, si este pone un 1 acá, este transistor satura. ¿Sí? Si ese transistor satura, esta tensión se hace muy parecida a esta tensión. Y por lo tanto, esto se va de 1 a 0. Y esta patita cae a 0 y tengo un pedido de interrupción. Si al mismo tiempo esta también se le da por ir a 1, bueno, esta también satura y no pasa nada. Lo que armé con esto es lo que se llama una OR cableada. ¿Sí? Las salidas a colector abierto me van a permitir conectarlas en paralelo con una única resistencia de pull-up. Y entonces, si todas están en 0, si todas están en 1, es una AND cableada. Si todas están en 1, esto va a estar en 1. Pero en cuanto cualquiera se vaya a 0, esto se va a ir a 0. ¿Sí? Esto funciona para lógica inversa. ¿Por qué un colector abierto? Porque el colector impone el 0, ¿sí? Impone acá el 0, pero este que está sin saturar no impone un 1. Entonces no me generan un cortocircuito. El 1 está puesto por la resistencia de pull-up. ¿Sí? ¿Por qué remarco esto? Porque cuando yo les pida que conecten algo a colector abierto y no me pongan una resistencia pull-up, va a estar mal, porque no va a estar. Para que este esquema funcione, necesariamente tiene que haber una resistencia pull-up, que puede ser interna, puede estar puesta acá adentro, ¿no? Pero tiene que estar, sí o sí, si no, no anda. Y además, estas salidas tienen que ser de colector abierto. ¿Cuál es la otra opción? Hay gente de electrónica acá. Si las salidas no son a colector abierto, ¿a qué son? ¿Ustedes saben cuál es la otra salida de una compuerta? Deberían de haberlo visto, pero no sé si se van a acordar. Yo tengo una compuerta.
estamos discutiendo cómo es ese punto. Una posibilidad es esta, colector abierto. La otra, ¿nadie? ¿Vieron este dibujo alguna vez? Sí, una configuración push-pull. En algún lado lo vieron. No les pido que se lo acuerden, por lo menos lo deberían reconocer. ¿Sí o no? ¿Nadie lo vio? Sí. Sí, par complementario. Esto, cuando estamos hablando de digital, se suelen llamar totem pole, porque es un tótem de dos transistores, ¿sí? Es un par complementario, ¿sí? También se llama push-pull, porque un transistor pone un 1 y el otro pone un 0. Esta salida tiene definidos el 1 y el 0, porque cuando está en 1, este transistor está saturado y este está cortado, y acá hay un 1 pleno. Y cuando cambiamos, tenemos un 0 pleno por acá y se invierten, ¿sí? Entonces, esta salida tiene un valor definido de tensión para el 1 y para el 0. Mientras que la salida en colector abierto tiene un valor definido para el 0, porque tiene un transistor, pero le falta el transistor del 1. El 1 no da esta resistencia. ¿Sí? Por eso, si esto no es colector abierto y pongo dos de estas, lo borramos un poco para volver a ver. Si pongo dos de estas en paralelo, y una está en 1 y la otra está en 0, tengo un cortocircuito. En cambio, si tengo dos de estas en paralelo y una está en 1 y la otra está en 0, el resultado es un 0. Sin cortocircuito. ¿Sí? Profe, o sea, no estaría entendiendo, ¿cómo lo utilizaríamos al último arreglo, el push-pull? No lo podés utilizar. Ah, bien. No podés utilizar esto en este esquema. Si tú salidas de este tipo, o le agregás un transistor vos a mano acá, ¿sí? O tenés que hacer otra cosa. Solo vas a poder conectar directamente de esta forma salidas a colector abierto. Si tu salida no es del tipo colector abierto, si tu salida es totem pole, no podés conectarlo de esta forma. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Cuál sería la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa por ahí sería la más obvia. Pongo varias líneas de interrupción. ¿Sí? En lugar de una, pongo varias líneas. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué ventaja tiene este esquema frente al otro? Que en este Sí, sabría. o sea, en Matías, a este ver. esquema yo podría saber cuál interrupción está activada y cuál no. El otro, si se activa una, toda, o sea, como que se active una, va a aparecer que tengo una interrupción, pero no voy a saber cuál es la que está activada. Y en este caso, cuando se active, voy a saber cuál es la que se activó. Voy a repasar este tema, esta diapositiva. Estamos resolviendo esta parte, pero de alguna forma vamos a tener que saber quién fue. ¿Sí? Es lo que viene. Entonces, en este esquema voy a tener que hacer algo de trabajo adicional para saber quién fue, pero de alguna forma voy a saber. En este ya tengo resuelto saber quién fue. ¿Sí? En las dos voy a saber de alguna forma, pero en esta ya está facilísimo, ya sé por qué línea entró el pedido. ¿Correcto? Claro. Bien, eso es una ventaja. Profe, ¿y para qué querría saber quién fue? Por si hay alguna devolución hacia ese dispositivo. A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué querría saber quién fue?
que dependiendo de la interrupción que yo tenga, voy a tener que tomar alguna acción determinada. No todas las interrupciones o sea, no a todas las interrupciones las voy a resolver de la misma forma. Ah, y por las prioridades. Bien. No, más grave que esto. No pierdan de vista por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Yo trato de marcarla, a veces por ahí no lo suficiente. Nosotros estamos poniendo una interrupción para atender a un dispositivo que necesita que haga algo. Un dispositivo es el contador que vimos recién, que me está avisando que la cuenta llegó a 0. Por ejemplo, yo tengo programado una nueva cuenta. ¿Sí? Pero el contexto en el que estamos haciendo esto es porque un dispositivo necesita de nuestra atención. ¿Qué opinan? ¿A todos los dispositivos los voy a atender igual? ¿Con todos los dispositivos voy a hacer lo mismo? No. No, porque ya dijimos que justamente algo que caracteriza la entrada-salida es que todos los dispositivos son distintos. Todos tienen distintos registros de control, todos tienen distintos registros de datos, ¿sí? Entonces, las rutinas de servicio son para cada dispositivo en particular. Yo no puedo darle el mismo tratamiento a todos los dispositivos. De hecho, es raro que le pueda dar el mismo tratamiento a 2 dispositivos. Tendría que tener 2 impresoras iguales. Porque fíjense que aunque tenga 2 impresoras, si son de marca distinta o de forma distinta, la comunicación ya es distinta. Por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada dispositivo necesita su rutina de servicio. Claramente tengo que saber quién fue el que hizo el pedido para poder atenderlo en la forma adecuada. ¿Sí? O sea, para ejecutar la rutina de servicio que le corresponde a ese dispositivo. ¿Sí? Más importante que la prioridad, más importante que todo. O sea, en esencia, yo necesito saber quién está interrumpiendo para atenderlo como corresponde. Porque el tratamiento que le voy a dar a cada interrupción es inherentemente diferente porque son dispositivos diferentes a los que piden en general. Podría suceder que tenga 4 versiones del mismo dispositivo, pero es un caso muy particular. Lo normal es que eso no sea así. Lo normal es que yo tenga distintos dispositivos y cada dispositivo necesite su propia rutina de atención, porque cada dispositivo es una cosa distinta y de forma distinta. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que no lo pierdan de vista. A veces cuando uno se mete en los detalles técnicos se olvida de nuevo, el contexto de qué estamos queriendo hacer o por qué lo queremos hacer. ¿Sí? No perdernos el contexto es lo que nos ayuda a ir más rápido o a meter menos la pata. Bien. Entonces tenemos la identificación como primera ventaja. ¿Alguna otra ventaja que le vean? Algún día voy a conseguir que digan la ventaja más obvia y básica. ¿Cuál de los dos es más simple de usar? Esta es más fácil de implementar. ¿Y por qué nunca la facilidad es una ventaja? No, de implementar, o sea, es más fácil de implementar para ustedes que son los que le quieren conectar cosas al CPU, ¿no? Ustedes como usuarios que compran un procesador y le ponen cosas, está más fácil. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la facilidad, la simplicidad siempre es una ventaja. ¿Y qué desventaja tiene entonces? Encontramos 2 ventajas. Si tiene ventaja, tiene desventaja. Casi siempre. Si es más fácil para el usuario, será más difícil para implementarlo, alguien. digamos. Claro. Si es más fácil para alguien, más difícil para otro, digamos. Me gustó esa conclusión, es bastante acertada, te digo, ¿no? Así como todo tiene ventajas y desventajas, si algo es más fácil para uno, para el otro fue más difícil. En realidad, más que más difícil, es más caro. Las patitas de los procesadores son plata. Son plata en el dispositivo que vos pagás, ¿eh? Es más caro, es más complejo, aunque acá tenga puesto, no sé, una compuerta grandota adentro, es más complejo para el procesador implementar este esquema que el otro. ¿Sí? Franco había dicho también, no lo había visto, es más caro.
Sí, es más caro, es más complejo. ¿Y otra desventaja? Que vamos a estar limitados de acuerdo a la cantidad de patitas que tenga el procesador, a la cantidad de Exactamente. elementos, digamos. Exactamente. No importa cuántas patitas tenga, siempre me pueden resultar pocas. Y yo necesito una más. ¿Sí? Entonces, este esquema puede quedarse limitado. Y bueno, si este esquema se queda limitado, podemos hacer esto. ¿Sí? Nadie nos prohíbe que aunque tengamos varias entradas, nosotros hagamos conexiones siempre que los pedidos de interrupción sean activos en nivel bajo. Si no, este truco no sirve. ¿Sí? Los pedidos tienen que ser activos en nivel bajo para que acá, como esto solo imponen los ceros, el pedido tiene que ser con cero. ¿Sí? Pero no conozco procesador que no tenga el pedido en activo en bajo. Bien. Resuelto el esquema de conexiones, ya sabemos cómo las conectamos. Si tenemos una fuente, ponemos OR cableadas. Eventualmente podremos poner una OR no cableada, o sea, podremos hacer este esquema, ¿no? A ver, ponemos para acá. Podrían hacer también acá sería una AND, suponiendo que estamos hablando de ceros, ¿no? Entonces, cualquiera de estas líneas que se vaya de 1 a 0, esto va a producir un 0. O sea, podría poner una compuerta o podría poner esta conexión que es el equivalente a una compuerta. Lo que pasa es que esta conexión no me genera retardos y tiene toda la cantidad de entradas que yo quiera, mientras que la compuerta de nuevo tiene 3 entradas y si necesito 4 me quedé corto. ¿Sí? Pero esto hace las veces de una compuerta. Ustedes podrán poner una compuerta real sin ningún problema. Suponiendo, por ejemplo, que el procesador lo diseña un despistado y no le puso el pedido de interrupción en nivel bajo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé quién causó la interrupción? Bueno, una posibilidad es que la rutina de servicio que se ejecuta cuando ocurre el pedido, ¿sí? Nosotros teníamos el programa principal y derivábamos a una rutina. Esa rutina hace una encuesta y empieza a preguntar, ¿fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, se va a fijar en algún bit del registro de estado de cada uno de los dispositivos. Nosotros ya vimos un registro de estado y ya vimos un bit que nos decía si él había pedido interrupción o no. ¿Sí? El bit de overflow que vimos en el tema anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Leer el registro de estado y fijarme si tiene el bit en 1. Si lo tiene, voy a esta subrutina. Si no lo tiene, entonces busco el siguiente dispositivo. Si fue él, voy a otra subrutina. Si no, sigo y si no fue ninguno, bueno, algo raro pasó. ¿Sí? ¿Está claro? Esto funciona con el esquema de una sola línea sin problema. ¿Sí? Ventaja. No parece ser complicado de implementar. Bien, vamos entendiendo que la facilidad es algo que es ventajoso. Es fácil, sí. Es un if, si no if, si no if, si no if. Y la llamada a subrutina. Es un switch. ¿Sí? Una cosa simple de hacer. Leen el registro de estado, se fijan en un bit y saltan a la subrutina. Desventaja.
Que en los if vamos a tener que ir pasando pregunta por pregunta hasta llegar. ¿Y dónde está la No. desventaja? Vamos a tardar Vamos a mucho tardar. tiempo porque vamos a tener que preguntar todas las preguntas y Bien. recién Primero, que a llegamos, este ¿qué pasa si dispositivo, nuestra pregunta es la última? Vamos a hacer todas las preguntas anteriores y recién en vez de preguntar todas, digamos. correcto. Este dispositivo va a tener una latencia, o sea, una demora hasta que es atendido, bastante menor que este. ¿Sí? Y además, tengo una latencia, ¿sí? Medio problemática. Se supone que puse una interrupción, en principio para atenderlo más o menos rápido, y ahora ando perdiendo tiempo preguntando quién fue. ¿Sí? O sea, funciona, sí funciona. Pero como que no suena que sea lo más óptimo. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. una pregunta que no me quedó muy claro. ¿Esta rutina se ejecuta cuando se activa el pedido de interrupción y después yo voy a controlar cuál fue la que lo mandó? Exacto. A ver, vamos a escribirla. Volvamos acá. ¿Sí? Esta rutina es la que hace la encuesta. Y de acá sale a la rutina del dispositivo A o del B o del C, según haga falta, y cuando la rutina termina, vuelve acá para volver acá. ¿Sí? Esto Bien, es una llamada subrutina común. Esto es el pedido de interrupción. Y todo esto, técnicamente, es la rutina de servicio. La que encuesta más todas las rutinas de cada uno de los dispositivos. Es como que tener una sola subrutina, una sola rutina de servicio enorme que puede manejar a todos los dispositivos adentro, si lo querés ver de esa forma. ¿Sí? bien, sí, perfecto. O sea, una vez Bien. realizada la interrupción, cuando lo estamos fijando, vamos a una rutina que se encarga de administrar las interrupciones de los dispositivos, que sería la de Claro, servicio. cuando exactamente la rutina de servicio, que es esta, lo primero que hace acá es empezar a hacer las preguntas. ¿Sí? Salta a esta subrutina para hacer lo que tenga que hacer con cada dispositivo, vuelve y recién termina. ¿Sí? Perfecto. Profe, y ahí una pregunta. En el punto 3 nosotros evaluaríamos la prioridad, pero en el punto 6, digamos recién, cuando entramos a esta subrutina, vamos a ver cuál es el que la activó. O sea, Bajo este esquema, la prioridad va a venir en otro lado. perfecto. O sea, ya que vos metiste el tema, esta rutina se tiene que ejecutar siempre. O sea que esta evaluación de prioridad no podrá tener en cuenta a los múltiples dispositivos. Esto solo será atiendo o no interrupciones en este esquema. No voy a poder hacer más que eso, porque no tengo más Bien. información. Y O sea, yo estaría entonces, analizando la prioridad del programa principal más que de la interrupción, en este caso. exactamente. En realidad siempre se analiza la prioridad del programa principal, ¿no? Pero eventualmente en algunos casos vos podés decir, este programa principal es lo suficientemente importante como para que la placa de audio me interrumpa, pero el disco no, por decirte algo. En este caso no podrías porque no tenés la información, porque no pudiste identificar el dispositivo acá. Recién lo vas a identificar acá. ¿Sí? Profe, o sea Sí. que esa evaluación de prioridad sería para una determinada línea de interrupción en caso de que tengamos más líneas. Podría ser. Bien, Ya vamos a llegar a las prioridades, pero sí, cuando tengo múltiples líneas podría llegar a decirle la línea 1 sí, la 2 no. Pero acá como tengo una sola línea, es todo o nada. ¿Sí? ok. La prioridad, si la quiero hacer, la tendría que hacer por software acá adentro. ¿Sí? Si yo no doy el INTA, el pedido va a seguir pendiente, por ejemplo.
Pero bueno, no es muy simple. Lo que pasa es que vamos a ver que hay varias prioridades o la prioridad puede afectar a varias cosas. En el caso de decidir si atiendo o no, acá no puedo usar prioridades selectivas para cada dispositivo. O atiendo a todos o no atiendo a ninguno. No hay nada al medio. ¿Sí? O sea, lo que venimos viendo hasta ahora ya sería el anidamiento de interrupciones. No, el anidamiento podría no suceder. Vos podrás decirle hasta que no termine la interrupción no atiendo otra. Ok. Pero si estás en el programa principal y atendés interrupciones, atendés todas. Ahora, cuando estás en una interrupción ya no atendés más interrupciones. ¿Se entiende? El filtro de la prioridad para decidir si atiendo o no es todo o nada. Entonces, o atiendo o no atiendo. ¿Sí? Sí. Bien. La desventaja, lo vimos recién, es lento y por ahí no puedo hacer algo más selectivo para lo que es determinar a quién atiendo o quién no. Son 9:15. ¿Quieren que hagamos una pausa? Bueno, Sí. Sí, profe. Listo. 10 minutos y 25 retomamos. ok.
Bueno, seguimos. ¿Están? Bien, 2, 3. Bien. La otra posibilidad ya la había mencionado Benjamín, creo que fue el que había dicho. Para identificarlo es que tengamos múltiples líneas, ¿sí? Cuando tenemos múltiples líneas, entonces la identificación es clara, sabemos por qué línea llegó el pedido, ¿sí? Cada línea le vamos a poner un número y según el número de interrupción, ¿sí? Entonces también vamos a poder identificar la rutina. Entonces, lo que vamos a tener va a ser una tablita, donde vamos a poner la dirección de la rutina 1, la dirección de la rutina 2, la dirección de la rutina 3, la dirección de la rutina 4, y cuando llegue la interrupción 3, vamos y buscamos en la tablita y de ahí saltamos a la rutina 3. ¿Sí? Cuando llega la interrupción 2, saltamos a la rutina 2, directamente. ¿Sí? Como esto es un vector, una tabla unidimensional es un vector, este mecanismo de interrupciones se va a llamar vectorizadas, ¿sí? Y esto se va a llamar vector de interrupciones. ¿Sí? Y esta tabla necesitamos saber dónde empieza, así que habrá algo que nos marque el inicio de esta tabla, que podrá ser un registro especial, o podrá ser simplemente la tabla, tienen que ponerla en la dirección X, conocida, punto. ¿Sí? Entonces sabemos dónde empieza la tabla y la tabla tiene... ¿qué? ¿Qué hay acá guardado? ¿Qué guardamos en el vector de interrupciones? Guardaríamos el salto a o sea, la dirección de memoria a la que habría que ir para atender esa interrupción. Exactamente, el valor que le tenemos que dar al PC, la dirección de la primera instrucción de cada una de las rutinas. ¿Sí? Lo mismo que hubiéramos puesto si ponemos el salto. Nada más que no ponemos el salto, solo ponemos la etiqueta de la primera instrucción. ¿Sí? Profe, ¿Sí? con este vector habría que hacer lo mismo que hacíamos con lo otro de estar chequeándolo las 24 horas, solo que ahora en vez de hacer una variable global, va a ser un vector que tengo que estar mirándolo siempre. ¿Para qué? Este vector sirve Para saber si tengo una interrupción. No, vamos por partes. Para saber si tenés una interrupción, vos mirás las N líneas de hardware que entran, vos no, el control, ¿sí? Tiene 4 líneas de hardware. El control lo que hace es mirar estas 4 líneas de hardware y decidir si va a entrar en el proceso de interrupción o no, ¿sí? El control de la máquina de estado finito que maneja al CPU. O sea, yo lo menciono varias veces por si acaso lo recuerdan. El CPU estaba dividido en el camino de datos y el control. Cuando hablo de control me refiero a esto. ¿Sí? Acá llegan las líneas de interrupción. Este es el que decide si ejecuta el fetch, decode y execute de la siguiente instrucción o si entra en este proceso de interrupción. ¿Sí? Este control está mirando estas 4 líneas. Cuando alguna de estas líneas se pone en 0, entra una serie de estados, pasa por una serie de estados, que no son el fetch, el decode, el execute, sino que son el reconocimiento de la interrupción. ¿Sí? Como tiene varias líneas, en función de la línea que interrumpió, va a ir a memoria, a una dirección o conocida o apuntada por un registro. El control va a ser como si fuera un load, pero lo va a hacer automáticamente el control, va a seguir los mismos pasitos que hacíamos cuando implementamos una instrucción load para leer esta dirección y a eso lo va a poner en el PC.
¿Se entiende? Por mi parte, más o menos. Bien. Había preguntado Benjamín. Benjamín, Sí. ¿se entendió? Bien. Brian, ¿qué es lo que no queda del todo claro? Más que nada la parte del control, ahí como que se me confunde ese control con el control que teníamos con los registros. No sé por qué. Es el mismo control. Es el control que manipula el camino de datos. Por eso lo acabo de remarcar justamente. Nosotros en el CPU, cuando vimos el CPU por dentro, en el tema 1, el primer práctico que rindieron, dijimos que teníamos el banco de registros, la ALU, ¿sí? El MDR, la memoria, acá afuera, y había un control que no lo dibujábamos, pero que era el que generaba todas las señales de control de esto. Ese mismo control es el que genera la señal de MIM, de read, de write, y es al que entran las interrupciones. Entonces, ese control, en lugar de empezar a hacer el fetch de la instrucción que sigue leyendo el PC, va a empezar a hacer este proceso. Va a guardar el PC en la memoria, como si fuese un push, o lo va a guardar en el LR, en nuestro caso, ¿sí? Pero va a guardar el valor del PC, va a leer de memoria, ¿sí? Como si hubieses recibido una instrucción load, entonces va a hacer una serie de pasos, ¿sí? Va a pasar por una serie de estados que van a hacer este proceso que yo estoy describiendo. ¿Sí? Ahora sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Qué desventaja tenía este esquema? Bueno, el desventaja que tenía este esquema era que teníamos una cantidad definida de líneas y nos podíamos quedar cortos. Entonces, aparece una solución. La solución va a ser un dispositivo de entrada-salida que va a ser un control prioritario de interrupciones. Este dispositivo tiene una entrada y n salidas. Entonces, acá va el dispositivo 1. Acá va el dispositivo 2. Acá va el CPU. Cuando dos dispositivos piden interrupción, este dispositivo maneja prioridades, determina el pedido de cuál va a mandar al procesador y cuando venga el pedido del procesador, ¿a quién le va a devolver el input? ¿Sí? Para eso, puede o no tener unas máscaras para configurar las prioridades de esto. ¿Sí? Y además, este dispositivo va a tener una conexión al database. ¿Sí? Y una dirección. Entonces, cuando yo lea desde el CPU en esta dirección, me va a mandar por acá el número de patita que está pidiendo la interrupción. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo simple. Esto tiene 8 entradas. Está en nuestro base de datos de 8 bits. Cuando yo lea en la dirección 120 o la 1020, que es la que le asigné al PIC, este dispositivo es como nuestro contador. Tiene una dirección asignada y tiene acá adentro un registro. ¿Qué leo en ese registro? ¿Quién de las fuentes de interrupción es la que está pidiendo interrupción? Entonces, en lugar de hacer el polling por software, lo hago por hardware.
¿Cuál es el esquema? A ver, borramos todos los rayones. El dispositivo 1 pide interrupción. ¿Sí? El pedido llega a este dispositivo. El dispositivo reenvía el pedido de interrupción al CPU. El CPU entra en interrupción, devuelve el INTA. Este dispositivo le devuelve el INTA aquí. El CPU viene por el databus, o sea, el CPU manda un read de este dispositivo con la dirección 1020, como dijimos recién, y este dispositivo manda al databus el número 1. ¿Por qué? Porque la interrupción viene de la fuente 1. Si hubiera sido la número 2, mandaría al databus el número 2. ¿Sí? Entonces, el CPU puede venir y leer de aquí quién causó la interrupción, en lugar de tener que ir haciendo la encuesta preguntándole a cada uno de los dispositivos. ¿Sí? ¿Y si llegan dos en simultáneo, profe? Decide el PIC. El CPU delega al PIC cuál de las dos es más prioritaria. Y el PIC de las dos va a dejar pasar una y va a bloquear la otra. Una vez que termine, ¿sí? O sea que el pedido y el INTA sería como de forma directa desde el PIC, y una vez que lo detecta el CPU, recién se va a esa dirección de memoria. Es un intermediario, claro. Y se agrega un paso en el reconocimiento de la interrupción. Yo reconozco la interrupción, leo quién es el dispositivo y recién salto a la rutina de servicio. En este caso sería una sola dirección de memoria, ya no sería una para cada dispositivo. En este caso sería una sola dirección de memoria para saber quién fue. Después la tabla con las rutinas de cada uno las necesito igual. Ah, bien, bien. ¿Sí? Yo antes, en el proceso de interrupción, cargaba el PC con la dirección de la rutina. Ahora, primero tengo que leer quién fue el dispositivo. Con ese identificador de quién fue el dispositivo, fue el 3, tengo que ir a la tabla, leer la dirección de inicio, y eso es lo que cargo en el PC. ¿Sí? Esto necesita 3 o 4 pasos ahora. ¿Sí? Sigo cargando la dirección de la primera instrucción en el PC, pero para eso tengo que leer quién fue el dispositivo del PIC, ir a la tabla de rutinas de servicio, y con eso recién tengo la dirección que quiero cargar el PC. ¿Sí? Y todo eso lo va a tener que hacer el control, porque fíjense que todo esto se hace por hardware. ¿Sí? Recién del 6A en adelante volvemos al software. ¿Sí? ¿Está claro? Claro, antes solo le mandábamos la dirección a la rutina Antes que la dirección controlaba aparecía toda ahí la... mágica, no sé, era la dirección 100. Claro. Pero ahora cuando nos metemos en detalle necesitamos que la dirección ya es más complicado averiguar cuál es la dirección. Pero la idea es que lo vayamos viendo de a poquito, porque si no, no lo vamos a entender. Entonces, de nuevo. Profe, Sí. tanto en este caso que estamos haciendo con control de prioridad como en el anterior que hacíamos la secuencia de las preguntas, si se acumulasen interrupciones, o sea, cuando se resuelva una, después se va a resolver la siguiente, así hasta que se resuelvan todas. Depende. Bien. Depende de si todas las interrupciones son suficientemente importantes para ser atendidas y tienen que esperar. Podría suceder que vos tengas 10 interrupciones, 5 importantes, 5 no tanto. Sacás las 5 importantes, seguís, y recién cuando te desocupes del todo, atendés las 5 pendientes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, digamos.
Y depende si tenés la capacidad, si el procesador tiene la capacidad de manejar estos niveles de importancia. Hay procesadores que son muy básicos, sí o no. Este procesador, el M4, que es nuestro ejemplo, es de lo más completo que hay, ¿sí? Van a poder encontrar toda la gama de configuración que hay. Pero el procesador que estudiábamos antes, por ejemplo, tenía sí o no, chao, no había más que eso, ¿sí? Entonces, depende del procesador y depende de lo que vos hayas diseñado, se van a ir, o sea, en principio todas se van a atender en algún momento, pero puede ser que algunas se atiendan lo más pronto posible y otras se demoren y se posterguen. ¿Sí? Perfecto. Bien. En este caso, lo que suele suceder también, o puede suceder, es que el procesador le dice la prioridad actual del programa. Y el que evalúa las prioridades para saber si una interrupción es más importante que el programa principal es directamente el PIC. ¿Sí? Entonces, el procesador le manda al PIC en qué prioridad está. El PIC sabe la prioridad de cada una de las interrupciones y él toma la decisión de mandar el pedido. ¿Sí? Listo. Y en Cada ese línea caso tiene... siempre, perdón, en ese caso siempre tenemos que, o sea, todas las interrupciones van a tener una prioridad distinta, no puede haber dos que tengan igual prioridad y que, no sé si me Bien. explico. Si te explicas, siempre van a tener que tener una prioridad distinta porque vos tenés que tener algo que se llama determinismo. Vos tenés que poder predecir de antemano qué es lo que va a suceder. ¿Sí? El sistema tiene que ser determinístico. Un sistema es determinístico cuando tiene reglas que vos podés predecir. ¿Sí? O sea, va a tener un comportamiento determinado o predeterminado. ¿Sí? El sistema tiene que ser determinístico. No se puede elegir entre la interrupción 1 y 2 por azar. ¿Sí? Entonces, alguna regla para decidir qué ocurre cuando hay dos simultáneas que tienen la misma prioridad va a tener que haber y va a terminar siendo que las prioridades no van a ser iguales. De alguna forma, algo más va a hacer que una sea más importante que la otra. ¿Sí? Sí, perfecto. El detalle técnico ya lo vamos a ver, pero en definitiva, a la larga, nunca van a tener la misma prioridad. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, lo que está al lado es lo que venimos diciendo. Cada línea de dispositivos tiene una prioridad asociada, podrá ser fija, podrá ser configurable, depende del PIC. Algo que no dijimos es que ustedes podrían poner acá otro PIC. ¿Sí? ¿Cómo se manejaría eso ahí, profe? ¿Cómo se manejaría? El pedido llega por acá. Claro. Si esto tiene una prioridad adecuada, esta información también llega acá. Y esto está en otra dirección, esto está en la 1021, ¿no? Porque es otro Eso me dispositivo. ¿Sí? Son dos direcciones. Entonces, vendrás y lees acá, es 1020, es este dispositivo, justo ahí es donde tengo al otro. Entonces, ahora voy y leo en la 1021 para identificar cuál es. La PC IBM AT, de la cual descienden todas las PC que estamos usando en este momento, tienen este esquema, tienen un PIC de 8 salidas, y en la salida 2 tienen un PIC de 8 salidas más. Solo en la 2. ¿Sí? Y tiene un esquema de 2 niveles de esta forma para generar 15 líneas de interrupción. 7 que quedan del PIC 1 más 8 del PIC 2. Estoy hablando de la PC AT IBM que clonaron después Compaq y que la verdad que ya no sé qué, de esto no sé qué queda. Pero a nivel compatibilidad, algo de esto sigue emulado dentro de los Cortex, de los Core i que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Ya todo esto, todo este PIC está integrado dentro de chips dedicados,
que hacen más cosas además de esto, pero una de las cosas que hacen sigue siendo esta. ¿Sí? Bien, el dispositivo que recibe INTA se tiene que identificar. Puede suceder que el PIC mande el ID del dispositivo, o puede ser que el dispositivo mismo sea suficientemente inteligente para que él mande su ID. Normalmente el que lo va a mandar va a ser el PIC. ¿Sí? Pero de alguna forma, en el bus de datos vamos a leer en una sola operación quién es el que causó la interrupción y no vamos a tener que ir haciendo encuestas. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer algo así como decir, identifíquese y el dispositivo que tiene el INTA voy a decir, soy yo el número 14. ¿Sí? Lo puede hacer el dispositivo mismo o lo puede hacer el PIC en nombre del dispositivo. ¿Sí? Si lo hace el PIC, los dispositivos son más baratos y más fáciles de conectar. Va a tener una máscara de prioridad actual para definir qué pedidos se ignoran y qué no. ¿Sí? Bien. Y de esta forma ustedes pueden convertir una salida del procesador en todas las que les hagan falta. Por esta razón, por este dispositivo, va a ser muy difícil que encuentren procesadores, no microcontroladores, microprocesadores, ¿sí?, que tengan más de un pedido de interrupción. Porque el esquema para ampliarlos y conectarlos es este que estamos viendo, el PIC. Un dispositivo auxiliar externo que extiende todo lo que me haga falta, porque como puedo armar árboles, puedo poner todas las fuentes de interrupción que se me dé la gana. ¿Sí? Existen algunos procesadores que tienen más de una línea de interrupción, pero es muy raro. De vuelta, procesadores, no microcontroladores. Bien, el Cortex M4 tiene adentro del diseño base común a todos los fabricantes un PIC que se llama MPIC. ¿Sí? El nombre que decidió ponerle ARM a su versión de este dispositivo que acabamos de ver, que existe desde hace bastante tiempo, es MPIC. Controlador de interrupciones, controlador prioritario de interrupciones anidadas. ¿Sí? Nested Vector Interrupt Priority. Es decir, esto va a manejar prioridades y ya sabemos que va a manejar anidamiento y interrupciones vectorizadas. Es decir, yo voy a tener la tablita de direcciones de cada interrupción y voy a saltar en forma directa. ¿Sí? Lo que venimos hablando, este controlador lo va a hacer. Este controlador maneja todas las fuentes de interrupciones o toda la parte asociada a las interrupciones múltiples. Maneja las prioridades y maneja también de cierta forma, el vector de interrupción. El vector de interrupción es la tabla con las direcciones de cada una de las rutinas de cada uno de los dispositivos. Es complejo, maneja algunas funciones más que las vamos a ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, me va a permitir enmascarar individualmente cada una de las fuentes de interrupción. Es decir, me va a permitir decirle, esta interrupción o este dispositivo lo quiero apagar, este dispositivo lo quiero apagar, este puede pedirme interrupciones. ¿Sí? Va a tener una máscara individual, más allá de las prioridades, para decir, vos y vos no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como todo esto está encapsulado dentro de la pastilla, yo no voy a poder desconectar interrupciones y entonces, si yo no quiero usar interrupciones, la forma de que un dispositivo que tiene capacidad de producir interrupciones no lo haga, va a ser esta máscara. ¿Sí? Que la vamos a ir viendo
en detalle unas diapositivas más adelante. Bien, en el córtex M4, en el córtex M, en realidad, tenemos múltiples fuentes de interrupciones. Vamos a ver que podemos tener hasta 192 fuentes de interrupciones. ¿Sí? Ese MBIC tiene capacidad de manejar hasta 192 interrupciones. Cada fuente de interrupción, entonces, tiene un bit para habilitar el pedido. Cuando está en 1, el pedido de interrupción del dispositivo se va a tener en cuenta, se va a analizar la prioridad y se va a transmitir al CPU y se va a producir la interrupción si corresponden las prioridades. Cuando está en 0, va a ser como si estuviera desconectado, ¿sí? Como en el dispositivo contador que hicimos nosotros, donde ponemos una máscara y lo tapábamos, no lo veíamos directamente. Entonces, si el pedido, si el bit correspondiente a un dispositivo está en 0, es como si estuviera desconectado. No voy a tener en cuenta los pedidos de interrupción y no voy a hacer nada sin importar ninguna otra consideración. ¿Sí? Cada fuente de interrupción de estas 192, además de tener un bit o un flag para decirme si está activa o no, o sea, un flag para decirme si está habilitada o no, porque hay uno para activa, así que no mezclemos los nombres. Además del flag de habilitación que acabamos de ver, va a tener un flag de disparo, ¿sí? O de pendiente. El nombre exacto es pendiente. Esto quiere decir que el dispositivo pidió efectivamente interrupción. ¿Sí? Entonces, cuando llega un pedido y está habilitado, el flag de pendiente se pone en 1. ¿Sí? Hubo un pedido y está pendiente la respuesta. Cada dispositivo, además de las dos cosas que vimos, tiene una prioridad. ¿Sí? La prioridad es un valor numérico. Ese valor numérico va a ser, un dispositivo va a ser más importante, o la prioridad más alta va a ser cuando el número de prioridad sea más bajo. Entonces, la mayor prioridad va a ser el 0, las prioridades más importantes, y el n, ya vamos a ver hasta dónde llega, serán las menos importantes. ¿Sí? Entonces, numéricamente el valor más bajo tiene la prioridad mayor. Eso trae algunos dolores de cabeza, así que yo voy a remarcar casi siempre las dos cosas. La prioridad es mayor y el valor numérico es menor. ¿Sí? Para que no queden dudas de qué estamos diciendo. Para que esto se tenga en cuenta, la interrupción tiene que estar habilitada con el primer bit. ¿Sí? Entonces, si la interrupción está habilitada con el primer bit y además el CPU, que tiene otro flag como el que había propuesto Benjamín para decir no molestar, ¿sí? Ese flag del CPU, que es general, está habilitado, ¿sí? Entonces, si hay una interrupción, el dispositivo está habilitado a pedir interrupciones y el CPU está dispuesto a aceptar interrupciones, se evalúa la prioridad. Y si la prioridad de la interrupción es mayor a la prioridad actual del programa, numéricamente es menor, ¿sí? Conceptualmente es mayor, entonces vamos a entrar en la rutina de servicio. ¿Sí? El bit que me dice si voy a aceptar interrupciones o no está en un registro especial que se llama primask y es de un solo bit y vale 0 o 1. Si está en 0, están habilitadas. Si está en 1, están inhabilitadas porque es una máscara. Una máscara quiere decir que no quiero ver las interrupciones, las quiero enmascarar. Por eso cuando pongo en 1 la máscara, dejo de enterarme de las interrupciones.
Y la prioridad actual del programa va a estar en otro registro. Estos registros son como el R0, solo que se usan algunas instrucciones muy especiales para manipularlos, ¿sí? Pero son como R0 o como R1, solo que tienen una función muy específica. No forman parte del banco, están más bien orientados a lo que sería el control, son como el IR. Pero lo vamos a poder leer y escribir con una instrucción move y el nombre base pri, ¿sí? Tal cual como lo estamos leyendo. Base pri va a tener el valor numérico de la prioridad actual del programa. Entonces, si yo tengo un base pri de 3, por poner un número, las interrupciones con prioridad 3, 4, 5, 6 y más no van a ser atendidas. Y las interrupciones con prioridad 0, 1 y 2 sí van a ser atendidas si se dieron todas las otras condiciones. ¿Sí? Llegamos al resumen y corto y retomamos desde este punto el lunes. Entonces, las interrupciones tienen que estar habilitadas en el CPU para que haya posibilidad de interrupción. Esto es global, esto es todo o nada. El CPU decide si va a aceptar o no va a aceptar interrupción. ¿Sí? Para eso usa el bit y en primask. Si primask vale 0, se aceptan interrupciones. Si primask vale 1, no se aceptan interrupciones. El MPIC tiene que tener el bit de habilitación en 1 para ese dispositivo en particular. ¿Sí? El dispositivo tiene que haber pedido interrupción. La prioridad de la IRQ tiene que ser numéricamente menor, o sea, más importante que el valor que yo haya establecido para el programa principal. Y si se cumplen todas estas condiciones, entonces tengo una interrupción. Aún cuando no se cumpliera esta y esta, el MPIC va a poner la bandera de pedido avisándome de que hay una interrupción pendiente, aun cuando yo haya decidido no atenderla. Si decido atenderla, igual va a poner la bandera de una interrupción pendiente, porque hasta que no ocurran ciertas cosas, yo todavía no la atendí. Esto simplemente es si la voy a atender, o sea, si voy a empezar a atenderla o no inmediatamente. ¿Sí? Si se dan estas dos condiciones, yo, en cuanto termine la instrucción, empiezo a hacer todos los trámites que tengo que hacer para atender la interrupción. Todavía no la atendí, por eso está pendiente. Si no se dan alguna de estas dos condiciones, si no se da esta o no se da esta, la interrupción está pendiente y va a seguir pendiente por un rato. Si se dan estas dos, está pendiente y en muy poquito tiempo ya la voy a atender y va a dejar de estar pendiente. Pero desde el momento en que esto está habilitado y llega el pedido está pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en cómo opera el MPIC a nivel conceptual? Todavía nos falta toda la parte de registros. Todo esto son bits en registro de control y estado. TLM. Ingeniero, ¿Sí? una consulta sobre un caso particular. Supongamos que yo vengo recorriendo mi programa y hay una parte que no quiero que reconozca o sea, que no salte a ninguna interrupción. ¿Cómo sería el procedimiento ahí? ¿A ninguna, o que no me reconozca ciertas interrupciones. Bueno, por eso tenés los dos mecanismos. Si vos no querés ninguna, este es el mecanismo adecuado. Ninguna. Si vos querés que algunas sí y algunas no, cambiás el base pri. Te subís la prioridad. Y después yo tendría que borrar las banderas cuando salga, supongamos, de esa etapa del programa que no quiero que reaccione. No, porque se supone que las tenés que atender. Dijimos que es muy poco probable que vos no quieras atender la interrupción. En algún momento lo vas a atender. Entonces, cuando se acabó la parte importante, atenderás las interrupciones. Ya vamos a ver cómo se borra este pedido. ¿Sí?
Todavía Perfecto. estamos Claro, decidiendo, yo por todavía estamos decidiendo si vamos a empezar a atenderlo. Cuando la empiece a atender, vas a ver que este pedido se va a borrar automáticamente. El ENVI también se va a encargar de borrar el pedido una vez que realmente hayas empezado a ejecutar la rutina de servicio. Antes no. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Entonces, simplemente con deshacer lo que hiciste para que no te interrumpan, volver a poner esto en cero o volver a cambiarte el base PRI, automáticamente entran las interrupciones, las que estaban pendientes ahora las empezás a atender, y lo único que hiciste fue patear el problema para adelante, porque en ese momento no lo podías resolver. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Tienen clase, así que los dejo. Van a llegar tarde a clase por culpa mía. Bien. El lunes tenemos clase presencial. Los que quieran, los que no, la vamos a transmitir como veníamos haciendo todos los lunes. Y si hay cambios significativos, les comentaré el lunes. Y el miércoles tenemos parcial. Los que no vienen habitualmente al parcial, recuerden que tienen que imprimir una declaración jurada de salud, que ya les voy a avisar en el disco. ¿Sí? Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de- Hasta luego, profe. Buen Hasta fin de. luego. Hasta luego, profe.